Muy bien, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al tercer capítulo de este ciclo de conversaciones de psicología aplicada al deporte. En los primeros dos capítulos, en esta sexta temporada, nosotros hablamos primero de lo que son la adquisición de nuevas habilidades. Hablamos de las fases: adquisición, estabilización y automatización, y cada una de sus características. También hablamos un poquito de lo que son los feedback. En el segundo capítulo, el capítulo anterior, hicimos mucho hincapié en lo que es el refuerzo positivo, describimos lo que es el refuerzo negativo y de alguna forma también hablamos de lo que es el feedback por objetivos, ¿sí? Cómo estructurarlos dentro del proceso de entrenamiento, dentro de la estructura de entrenamiento, cómo podemos crear sesiones en donde el refuerzo positivo, o sea, la palabra positiva y también de alguna forma el feedback con objetivo nos permita que de alguna forma también generar un clima adecuado para que los chicos y los adultos también aprendan, ¿sí? sin ese miedo al castigo, sino simplemente utilizando los refuerzos positivos y ajustando ciertas conductas para ir logrando progresivamente un proceso de adquisición de habilidades motrices mucho más rápido, mucho más eficiente y de alguna forma también generando, como dijimos y cerramos la charla pasada, nada moviliza más que el afecto. Entonces, generando experiencias afectivas positivas por parte de los alumnos para que se apropien del conocimiento que nosotros le estamos ofreciendo mucho más rápido, y en el proceso de entrenamiento, que es al final hacia lo que estamos yendo, podamos de alguna forma optimizar ese proceso y podamos ocupar ese tiempo en generar y perfeccionar habilidades de una forma mucho más efectiva. Habiendo hecho todo este resumen desprolijo, vamos a comenzar con el tema de hoy, que me parece súper importante. Recibí un montón de comentarios de parte de la gente, un montón de comentarios, un montón de audios contándome anécdotas, algunas parecen historias de terror con respecto a la relación entre el entrenador y los padres, ¿sí? Un tema que creo que todos los entrenadores lo hemos vivido de una forma u otra, todos los estoy acomodando mi machete. Todos lo hemos vivido, todos hemos cometido errores, todos hemos tenido aciertos, y es un tema que muy poco se desarrolla. Lo seguimos perfeccionando y lo vamos a tener que seguir perfeccionando con el tiempo, porque no nos queda otra realmente. Entonces, voy a comenzar esta charla de la siguiente forma. El entrenador, cuando está dentro de un sistema, ya sea un colegio que sea deportivo, un club o es creador de su propia institución, está en una zona crítica todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, y esto me lo enseñó el profesor Guillermo Castex, es: ¿vos tomás tantas decisiones? ¿Sí? ¿Vos tomás tantas decisiones con el equipo que estás entrenando, con los padres con los que estás trabajando, con la comunidad deportiva, con las competencias? Vos tomás tantas decisiones como quien te banca. Y esto es una verdad que nadie dice y hay que decirla. Vos tenés el poder de tomar tantas decisiones como la persona que te está bancando. Si a vos, vamos a suponer que trabajás en un club, no te banca el club, o sea, estás cumpliendo simplemente la función de ¿cómo decirlo?, de niñero, por así decirlo, y el club no te banca en tus decisiones, toda esta charla que yo te voy a decir ahora no te va a servir absolutamente para nada, porque no tenés poder para cambiar absolutamente nada. Vos te tenés que fijar un guión, seguir ese guión y terminar en ese guión. Listo. Sucede en las empresas, sucede en todos los ámbitos. Si vos no tenés alguien que te banca en tus decisiones, así generes cambios que al principio no generan ningún resultado y los resultados se vean a futuro, no tenés posibilidad de nada. Entonces, la primera pregunta, que es lamentablemente tiene un tinte político, es: ¿quién te banca? A partir de quién te banca, vos podés decir: ¿voy a generar un cambio o no voy a generar un cambio? ¿Voy a generar un proceso a largo plazo? ¿Voy a generar un proceso a corto plazo? ¿Voy a generar un proceso? Pero siempre es a partir de quién te banca.
¿Sí? ¿Quién soporta tus decisiones? ¿Quién te apoya en tus decisiones? Habiendo aclarado esta verdad un poquito incómoda, en el punto crítico donde estamos todos los entrenadores, vamos a un segundo punto, que es ¿cuál es el proyecto que nosotros estamos vendiendo? Voy a volver a repetir, ¿cuál es el proyecto que nosotros estamos vendiendo? Porque el proyecto lo tenés que vender, sacando la connotación comercial de la palabra, vos tenés que vender algo que el otro compre, que el otro desee, para que vos puedas tener resultados y puedas trabajar medianamente cómodo a futuro. ¿Sí? Tengo un par de cositas, tengo mi machete al frente mío y otro machete que fui anotando hoy en función a todas las preguntas que me fueron haciendo. Y un tercer punto y muy importante es qué tan capaz sos de la autocrítica. Repito, qué tan capaz sos de la autocrítica, pero sin que te manipulen. ¿Sí? Si a vos te manipulan, no sos capaz de autocrítica, no tenés nadie que te banque en la institución y no tenés en claro los objetivos que estás buscando, es muy difícil que toda esta serie de análisis y herramientas que vayamos a trabajar hoy te vayan a servir de algo. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener en claro hacia dónde vas, con 3 preguntas básicas: ¿qué quiero, qué tengo y cómo lo consigo? ¿Cómo afecta eso que tengo, que quiero y que consigo al contexto donde me estoy moviendo? ¿Cuáles son los valores con los que lo estoy forjando ese contexto? Y sobre todo, y una pregunta muy importante, si esos valores que yo estoy viendo, eso que yo estoy viendo, son compartidos por la comunidad en la que me estoy moviendo. Si esas condiciones no se dan, repito, si esas condiciones no se dan, es muy difícil que podamos lograr algo. ¿Sí? Es muy difícil. Carito23 te mandó una solicitud para entrar al video. ¿Querés entrar, Caro? No tengo ningún problema. Si te querés prender en la charla, ahí también vi que está el doctor Herrera. Si se quieren prender en la charla, no hay ningún problema. Solamente díganme si quiero entrar y les doy acceso. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar, y dicho estas verdades incómodas, vamos a comenzar un poquito con este tema, porque creo que a todos los entrenadores nos ha tocado de cerca y todos los entrenadores hemos visto cosas que nos han gustado, pero también hemos visto cosas muy desagradables dentro del campo del deporte y sobre todo dentro del campo del deporte con esta interrelación entre los padres y los entrenadores, ¿sí? Entonces, hecha esta pequeña introducción desprolija, vamos a darle entrada a esta charla que se llama Relación entre los padres y los entrenadores, cómo transformar la presión, ¿sí? La presión en apoyo, ¿sí? Entonces, la idea es mejorar la calidad de la experiencia de los chicos, que en realidad es lo más importante. Cuando digo chico también puedo hablar de chico adulto, ¿sí? Pero es cómo mejorar la calidad de la experiencia dentro de lo que es el deporte. Lo voy a orientar un poquito más en lo que son las partes formativas. Podemos traer ejemplos de chiquitos más crecidos, por así decirlo, pero lo vamos a orientar un poquito más a la parte formativa. Entonces, hay 3 preguntas clave que abren esta charla, que es para los padres, vos papá, o vos tutor de los chicos. ¿Qué pasa cuando los padres viven el deporte como si fueran ellos los protagonistas? O sea, viven el deporte que están practicando sus hijos como si ellos fueran los protagonistas. ¿Sí? Ignorar este punto hace que los padres rompan con el esquema de los objetivos básicos que estamos buscando en el deporte formativo y le privan a los jóvenes de los beneficios del deporte, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos empezando a poner presión desde muy jóvenes. Y no me digan que no, porque esto lo hemos vivido todos. ¿Qué rol tiene el entrenador, ¿sí?, para transformar esa presión en un apoyo real? ¿Cómo hace un entrenador para canalizar todas esas buenas intenciones que a veces no se pueden entender como buenas y de alguna forma las preocupaciones genuinas que tienen los padres, usarlas como herramienta de transformación y de cambio? Y la tercera pregunta es cómo lograr que ese triángulo entre el padre, el entrenador y el deportista, que es el protagonista de esta historia,
sea una alianza en que los esfuerzos cooperativos, cooperando, ayudándose mutuamente, y a veces ayudar es no meterse, fomenten y faciliten la experiencia de los chicos dentro del deporte, dentro y para el deporte. ¿Sí? Entonces esas son las 3 preguntas clave que yo creo que todos los entrenadores tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con los padres que viven el deporte de sus hijos como si ellos fueran los protagonistas? ¿Cuál es tu rol como entrenador para generar un apoyo real? ¿Y cómo logramos ese triángulo entre el padre, el chico, lo vamos a poner arriba de la pirámide, el entrenador y el padre, para que las cosas funcionen, ¿sí? Para que las cosas sucedan de una forma positiva? Entonces, vamos a hablar del rol del entrenador, del libro el cual me facilitó el doctor Herrera, que me guié para pensar este capítulo, es Psicología aplicada al deporte. Habla de 4 funciones claves que tenemos los entrenadores, ¿sí? Obviamente primero es la adquisición de destrezas, tanto físicas como técnicas. La cohesión social, quiere decir la interrelación social con los pares, aprender a empezar a compartir, aprender a interrelacionar, entender que hay otro que no piensa como yo y tengo que coordinar, tengo que empezar a trabajar con otro que no piensa como yo o que entiende las cosas distinto a como yo las entiendo. Entonces tengo que empezar a ceder y a imponer cosas al mismo tiempo, yo deportista de chico, para que el sistema que estamos tratando de generar funcione. Ser una influencia positiva. O sea, los entrenadores, tanto como los padres, tenemos una responsabilidad muy grande como modelo a seguir por parte de los chicos, porque los chicos absorben como si fueran esponjas. Y definir cómo voy a determinar que el programa sea exitoso. Entonces, a grandes extremos, dentro de este triángulo, un padre puede tener o un impacto positivo, ¿sí? En donde si el padre es una persona que acompaña y comparte los ideales de la institución o del entrenador que está trabajando, puede ayudar tanto a unir a las familias y a resaltar los valores del deporte. Usar el deporte como un vehículo de transmisión de ciertas conductas y valores, de conductas deseadas, como hablamos en el capítulo pasado, por medio del refuerzo positivo. O puede ser una influencia negativa el padre, sí. ¿Por qué? Porque al poner presión a edades tan tempranas, termina inhibiendo los beneficios de los que estamos buscando. Entonces, nosotros todos sabemos que el deporte competitivo, y lo sabemos todos, es muy duro, ¿sí? Los que venimos de los deportes competitivos, donde se entrenan muchas horas por semana, en estructuras a veces hasta extremadamente monótonas, como la natación, sabemos y donde tenemos que rendir porque perseguimos un número, perseguimos una marca, y sabemos que a tal edad tenemos que estar tanto porcentaje de la marca del récord del mundo, porque si no nos quedamos afuera tanto de los selectivos nacionales como del sudamericano, del panamericano, mundial y juego olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Entrar en esa espiral dentro del deporte tiene, por así decirlo, como una lógica mercantilista. Los que somos competitivos nos encanta competir, nos encanta buscar eso, ¿sí? Pero el deporte juvenil, las primeras aproximaciones al deporte no tienen nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Y si los entrenadores y los padres no tienen en cuenta eso, transformamos una actividad que tiene vehículo y transmite valores socialmente deseados, ¿sí?, en una máquina de picar carne, básicamente. ¿Por qué? Deja de ser un medio educativo, deja de trabajar en el desarrollo integral del deportista, deja de trabajar en la formación del carácter para la comunidad y pasa a ser una transformación de carácter para el objetivo y solamente el rendimiento. Y hay chicos que viven frustrados por esto. La sociedad americana es un fiel reflejo, norteamericana es un fiel reflejo de esto, y deja de ser un disfrute y un proceso de aprendizaje, porque cuando no hay disfrute y no hay recompensa positiva, no hay aprendizaje, hay adiestramiento, y ese adiestramiento es un arma de doble filo, es una espada de 2 puntas, de doble filo.
habiendo aclarado esos puntos, vamos a hablar de lo que nosotros consideramos que deberían ser los objetivos reales del deporte juvenil. ¿Sí? Más allá de la competencia tiene que haber como una especie de proceso de desarrollo integral. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir, vos te tenés que ocupar y tenés que ser muy bueno transmitiendo habilidades técnicas y habilidades físicas, pero al mismo tiempo en el deporte se da un proceso de amistad y de pertenencia, si sabes generar el contexto adecuado. Y también empiezan a surgir las figuras de los líderes positivos, de los líderes negativos y del liderazgo. El concepto de liderazgo que tan asociado está a la persona que hay que seguir, pero nunca definimos las funciones de un líder. ¿Cuáles son las características reales que tiene un líder? Y las características reales de un líder dependen no solamente del tipo de deporte que se está practicando, sino también, de alguna forma, de la política deportiva que se trabaja, del contexto en el que se está trabajando y sobre todo de los valores que en ese contexto se fomentan. ¿Sí? Entonces, siempre hay una pregunta básica, ¿sí? ¿Dónde está la verdadera victoria en el deporte formativo? ¿En solamente ganar? Repito, ¿en solamente ganar o enseñarle al chico a dar el máximo esfuerzo? Repito, ¿dónde está el quid de la cuestión? ¿En enseñarle a que tienen que ganar o en enseñarle que tienen que dar el máximo esfuerzo y que ganar sea una consecuencia de aprender a dar el máximo esfuerzo? ¿Sí? Podríamos cerrar como en el mensaje o en estas etapas formativas que nadie pierde cuando da lo máximo. Está bien, hay chicos que son mucho más habilidosos que otros, chicos, y es real eso, y es verdad, y deberíamos tener diferentes niveles para poder integrar a los chicos en relación a su capacidad y poder ir yéndolos a integrar. Pero bueno, no todos lo tenemos eso, es muy difícil lograrlo, es muy costoso y muchas veces no tenemos gente preparada para poder lograr eso. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos, si no tenemos una infraestructura y no tenemos capital humano, por lo menos tengamos lineamientos y valores en común a transmitir, que eso nos va a ordenar la historia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué participan los jóvenes? Hay muchos estudios, muchas investigaciones y yo voy a tratar de obviar un poquito todas las historias de terror que me han estado llegando entre ayer y hoy, porque realmente son cosas que enojan mucho, te dan mucha rabia. Sí, pero básicamente todos los estudios que se leen sobre el desarrollo del deporte juvenil, vas a ver que los objetivos básicos que te manifiesta un chico es, más allá de ganar, divertirse, ¿sí? Aprender cosas nuevas, les encanta aprender cosas nuevas y sobre todo en conjunto. Como se generan lazos de amistad, comienzan a estar con amigos, sentir emociones, empiezan a sentir muchos tipos de emociones y tienen que aprender a administrar esas emociones. Ganar, pero ganar no ha aparecido como el elemento que de mayor medida en las encuestas, y en algunas sociedades, no en todas, en algunas sociedades el hecho de mantenerse sano. El concepto de mantenerse sano por medio del deporte y de la práctica de hábitos saludables que hacen rodean al deporte, no es un tema que está muy explotado y hay que desarrollarlo mucho más, porque no es el deporte en sí. Quisiera agregar un detalle si es posible. Sí, Ariel, te dejo entrar. Es más, Ariel, si querés entrar a la conversación, por favor, entra a la conversación, no hay ningún problema. Bienvenido seas. Mándame un pedido y te acepto para entrar. Entonces, podríamos resumir el tema de la participación juvenil en un concepto de desarrollo de liderazgo progresivo, de empezar a descubrir las características del liderazgo, de cooperación, de espíritu deportivo, de autoconfianza y de autorrealización. ¿Sí? Eso me parece fundamental. A ver, doctor. No soy muy habilidoso, pero creo que lo acepté.
Hola Doc, Hola. ¿cómo le va? Bien, querido, ¿cómo está usted? Les presento a todos ustedes el responsable de que este año me esté dedicando a esto. Yo solamente quisiera agregar, antes que te avances más en la parte que estás hablando ahora, es como recapitular una pequeña cosa. Dale. Eh, los niños deportistas empiezan a ser muy eficientes deportivamente en el sentido de la competencia, eh, en términos generales, cuando están avanzados cuando están entrando en la adolescencia o un poquito más arriba. ¿Por qué? Tiene que ver con una cuestión de maduración neuromuscular. Entonces, el pibe, digamos, empieza a dominar el deporte y lo pone automatizado y de esa manera empieza a disfrutar de las otras cosas que el deporte le facilita. El grupo, jugar con el grupo, divertirse con el grupo. Total, nadar como lo pide el profe lo puedo hacer. Vos lo has vivido y yo te he visto. Los tipos van sin aire, pero tocan la pared, sacan la cabeza y siguen la charla. Esos tipos ya dominaron el deporte y entonces están disfrutándolo y a partir de ahí es cuando empiezan a tener habilidades para crecer en la cuestión muy competitiva. Los pibes que a veces entran un poco más tarde, que ese grupito que alcanzó eso, tienen el trabajo de tratar de estar a ese nivel para poder participar. Entonces, vuelvo un paso un poco más atrás. Si como padres no estamos alineados con el objetivo del entrenador, con el objetivo del grupo, y, digamos, y los chicos participan por lo que nosotros no participamos, lo único que vamos a facilitar es el camino de la frustración o del cansancio o del aburrimiento, en definitiva, el camino del abandono de la actividad deportiva. Por eso, lo que muchas veces hemos conversado, los chicos siempre tienen que ir a jugar. Yo soy el padre, soy el que está entendiendo que se trata de un deporte, pero los chicos tienen que ir a jugar. Primero tienen que aprender a jugar para aprender a dominar el cuerpo, para después aprender a dominar el deporte. Sin esos pasos previos, no hay deportista. No, y aparte de eso, la línea o el mensaje que baja, que es por eso considero que el concepto del refuerzo positivo es tan importante. Si yo Sí, te premio y no cuando te tengo que castigar, pero cuando tengo que corregir una conducta, no utilizo una aseveración negativa, sino una reflexión, un mensaje, una reflexión, algo que genere menos resistencia por parte del chico, en el adulto lo recontra vemos, el proceso es mucho más rápido. sí, sí, tal cual, sin duda, avanza positivamente. Bueno, solamente quería aportarte esa suerte de pequeña conclusión. Esto que nosotros que vemos todo el tiempo en las redes y en YouTube, etcétera, que Messi, nada, hasta la camiseta más chica le quedaba grande y era un pibito que la rodilla le daba a la altura del fútbol y ya hacía magia. Y es solamente la excepción, es él, el resto no. Entonces uno como padre no puede pretender que su hijo tenga esas habilidades. Si uno presta mucha atención, cuando los pibes están jugando es cuando mejor funciona. Cuando los pibes, si por ejemplo algo que he podido observar en los grupos de chicos de rugby, ¿sí? Eh, por más que no tengan ninguna habilidad y ninguna destreza física, aprenden más rápido a jugar al rugby que al fútbol. Porque la consigna en el rugby es que somos todos un equipo y eso es desde el primer día de que pasa la puerta. Y todo el tiempo todos operan de esa manera. Son corporativos en este sentido, entonces rápidamente te incorporan. Y seas bueno o seas malo, seas habilidoso, haya o no lo seas, sos del grupo. Entonces creces rápidamente, te integras. No pasa eso bueno, no pasa, no es menos frecuente ver eso en los chicos del fútbol, No, ¿no? no por nada el rugby está considerado uno de los deportes más integrativos que hay, por sus características, básicamente, con chicos discapacitados, Sí, con las mujeres, han integrado a las mujeres mucho más rápido que el fútbol. por supuesto.
¿sí? Claro que Han sí. integrado, han dado la oportunidad de la mujer de demostrar sus características sobresalientes en el deporte mucho más rápido que el fútbol. Estamos hablando de deportes en equipo, ¿no? Sí, sí, por Eh, supuesto, por supuesto. Pero entonces, ojo en definitiva, donde hay grupo, hay equipo. La diferencia está planteada en que en un equipo a veces los resultados son individuales y a veces los resultados son colectivos. Entonces, en un grupo de rugby, el resultado es colectivo, pero es un equipo. En un equipo de natación, el equipo entrena junto, el equipo sale junto, el equipo hace cosas juntos, pero el resultado es individual. La carga, la presión que tiene el deportista una vez que ya es deportista, es diferente. sí, sí, y sobre todo, yo, y puedo aseverar esto, y se lo discuto a cualquiera, el deportista más exitoso es el deportista que él mismo pide entrenar más o él mismo pide. Sale de él, Porque tiene autocrítica, porque aprendió sale a de él. desarrollarla, aprendió a desarrollarla. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Quédate, Doc, ayúdame. Voy a seguir. Ahora entro en la parte del rol de las responsabilidades de los padres, ¿sí? Y algunas características. Bueno, Vuelvo a repetir, he recibido muchos audios contándome historias de terror, sobre todo del fútbol, provenientes del fútbol, que no entran sí. ni en la imaginación de Stephen King, ¿sí? Con cosas. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de los roles de irresponsabilidades de los padres. Todo esto antes de entrar a la herramienta principal que queremos desarrollar, ¿no? Eh, Podríamos decir que o el eslogan que podríamos decir de la función de un padre es equilibrio entre el apoyo y la libertad del chico. Entre dónde está encontrar constantemente un equilibrio, aparte que el chico va cambiando, va creciendo y va cambiando, entre el apoyo que le doy a mi hijo, ¿sí? Y la libertad que le doy a mi hijo. Saber encontrar ese equilibrio entre apoyo y libertad y entre lo que son los procesos de educación y los procesos de adiestramiento, que muchas veces se confunden entre sí, a veces son lo mismo, pero muchas veces no lo son, ¿sí? Entonces, esto yo fui anotando y lo que más, la palabra que más salió en todas las cosas que fui escuchando fue respetar el derecho a elegir el deporte y el nivel del chico. Respetar el derecho del chico a elegir el deporte que quiere hacer. ¿Sí? Eso es como una de las cosas que más fueron apareciendo. Y otra es asesorar con opiniones, pero respetar las decisiones de mi hijo. Que no tiene nada que ver, ojo, porque acá las cosas se confunden, que no tiene nada que ver cuando el chico un día no tiene ganas de levantarse y el padre dice, no, vos tomaste la decisión de hacer este deporte, vamos, sigamos cumpliendo con esto. No tiene absolutamente nada que ver, no estamos hablando de imposiciones, estamos hablando de respetar el derecho del chico a hacer el deporte y la elección del deporte que quiere hacer. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hoy recibí un audio donde me cuenta la historia de una chica que juega al básquet, está en la selección de básquet y no quiere ir más a básquet. ¿Por qué no quiere ir más a básquet? Porque el padre está todo el tiempo por detrás presionándola. Entonces, algo que debería ser, en la etapa que está la nena, que tiene menos de 14 años, que debería ser algo que la chica disfrute y un contexto social donde la chica desarrolle habilidades, no solamente deportivas, sino sociales, se está transformando en una tortura. ¿Sí? Entonces, historias como esa tenemos millones. Entonces, por eso vuelvo al eslogan, respetar el equilibrio entre el apoyo y la libertad del chico a decidir qué es lo que quiere hacer. Porque pierde como dice acá el doctor Herrera, pierde el concepto de juego, deja de jugar. Y es garrafal. Entonces, eh, hay hay una serie de preguntas que los padres, o de autoevaluación que los padres se deben hacer para saber dónde están parados y sobre todo para despertar la conciencia de la acción del padre, ¿sí? El padre cede el control al entrenador, porque esto es muy normal, sobre todo en la adolescencia. Hay un punto, esto está muy descrito y muy contado, en que el chico se identifica más con el entrenador que con el padre. O sea que el padre pierde de alguna forma el protagonismo sobre el chico en una etapa. ¿Sí? Entonces, el padre está preparado para entender esto, y no estamos hablando
de que pierda autoridad sobre su hijo. Estamos hablando de que deja de ser el ídolo de su hijo porque en algunas etapas, muchas veces ocurre que el entrenador pasa a hacer eso. A mí me ha pasado 1000 veces ese tipo de situaciones, pero son momentáneas. Suelen pasar y son momentáneas. Eh, Son parte de la evolución de una persona. Eso sucede en cualquier ámbito, también sucede en el colegio, también te sucede con un profe, también te sucede con un preceptor, digamos. Esas cosas suceden porque en realidad responden a un concepto muy complejo que se llama identificación. Entonces, yo voy viendo en mi entrenador algunos aspectos bueno, no sé si alcanzan a deslumbrarme, pero observo que eso es bueno y ahí voy. Y, por ejemplo, yo veo en el entrenador que tiene una capacidad X de liderar el grupo y lo lleva bien y a mí me gusta eso. Esto no es que suceda conscientemente, ¿no? Sucede de no, modo obvio. inconsciente. Y entonces empiezo a copiar esas cosas del entrenador y empiezo a manejarme un poco así y de pronto, en un tiempo X, soy un poquito el referente del grupo. Y entonces el entrenador que está observando esa capacidad de su entrenado, digámoslo así, si lo capta, lo puede potenciar, no para el ego, sino para el beneficio. ¿Ves? Entonces, ese pibe va a entrenar mejor. Por supuesto. Y aparte, El entrenador me tiene en cuenta, el entrenador me presta atención, el entrenador me ha puesto de ejemplo en un par de veces, el entrenador me ha felicitado delante de todos. Eso te motiva como entrenado y te hace subir un montón de escalones. a veces el simple hecho de decirle al chico, che, muy bien hoy, ¿eh? La verdad se nota un cambio. Cuando reforzás una conducta, muy bien, ¿eh? Me parece muy bien lo que estás haciendo. Eso que hiciste me gustó. O se Eso notó el solo, esfuerzo, o se notó el esfuerzo que hiciste, o se notó que le ¿sí? pusiste pila esta semana, te felicito. Esos son detalles llamados refuerzos positivos, pero son importantes. Muy importantes, son claves. Otro punto importante por parte de los padres. Nosotros aceptamos las limitaciones. Yo no soy padre, ¿no? O sea, digo nosotros, pero yo no soy padre. ¿Aceptamos las limitaciones de nuestros hijos? ¿Somos capaces de aceptar las limitaciones de nuestros hijos? Y la pregunta es si esa limitación es temporal o es una limitación permanente. Pero ¿somos capaces de aceptar las limitaciones de nuestros hijos? También lo podremos poner de otra manera y plantear este ejercicio, que cuando un padre o los padres llevan a su hijo a determinado deporte, el entrenador o el que coordina el grupo, en fin, pudiera preguntar a esos padres cuál es la expectativa que tienen sobre su hijo en el desarrollo de la actividad. Y preguntarlo el primer día, y preguntarlo a los 3 meses, y preguntarlo al año. ¿Sí? Porque esto que estamos conversando, bueno, para mucha gente es una obviedad y para otras personas no lo es. Pero hay personas que son padres que vienen del deporte y alguien les hace esa pregunta y algunos padres dicen, mira, la verdad yo hice este deporte de modo profesional y yo lo acompaño porque es lindo que tu viejo te acompañe, pero que él disfrute esto, si hoy tiene ganas de jugar, si no juega, si le pone, si no le pone, a mí me interesa que tenga un grupo, que aprenda valores. Y te está hablando de un tipo que está llevando el hijo, que es una experiencia de hecho que me ha pasado, que está llevando a su hijo que juega al rugby y solo pretende que su hijo aprenda algunos valores que para él son importantes y no le está importando si su hijo es bueno, muy bueno, normal. Y al lado, otro que está metiéndole presión, prácticamente está por meterse en la cancha y quitarle la pelota para mostrarle cómo se hace el trabajo. Ahí, ahora vamos a ese tema. Hay otra pregunta que es, yo acepto, y acá hay mucha tela para cortar, pero yo como padre, ¿acepto los triunfos de mi hijo sin competir con mi hijo? Porque eso es una conducta muy normal. El padre que compite con sus hijos, ¿sí? Que compite o vive su vida a partir de la experiencia de sus hijos, se identifica con eso y no puede separar que es la experiencia de su hijo, no la experiencia de él. Es, Claro,
Claro, En el eso es fútbol, yo voy a contar una anécdota. tal cual. Hace muchísimos años me tocó hacer una suplencia en el Colegio del Carmen en Córdoba, en fútbol infantil, a un mundo totalmente nuevo para mí. Imagínate, fútbol yo, que vengo de los deportes individuales, y las cosas que vi en una cancha de fútbol, los padres gritando por los chicos de entre 9 y 10 años, no las vi, no las había visto nunca. Se me para un padre al lado, acá al lado, dice, profe, yo sé que vos sos nuevo, no te preocupes, yo me pongo acá porque yo lo voy dirigiendo, no me acuerdo, Ricardito, vamos a suponer. Lo voy dirigiendo a Ricardito porque a él le gusta que yo lo vaya dirigiendo. Y yo pensaba en mí mismo, vos le preguntaste si le gusta que lo vayas dirigiendo, o es solamente porque el padre está al lado. Y gritaba. Realmente fue una situación, fueron situaciones o experiencias bastante dolorosas de ver por parte de conducta de los padres. Y no se dan cuenta, no es que lo hacen de malo a veces, no se dan cuenta, porque yo con esa persona hablé después en otra situación y no era otra persona. Es la situación del deporte y su hijo lo transforma. Y otro punto, cuando el chico no rinde, él cree que tiene que rendir. ¿Aceptás esa frustración que vos tenés como padre sin enojarte? ¿Lo podés hacer? ¿Tenés la capacidad para hacer eso? ¿Sí? ¿Tenés la capacidad para mantener el autocontrol? ¿Sí? Eh, Bueno, calibrar la expectativa de los padres periódicamente, digamos. claro. Entonces, la pregunta clave acá, todo esto cae en lo siguiente. ¿Vos le permitís al chico tomar sus propias decisiones y aprender de sus aciertos y aprender de sus errores? ¿Se lo estás permitiendo eso a tu hijo como padre? Porque el deporte es un la situación de jugar en un deporte se dan todas las situaciones. Se da la frustración, los aciertos, el aprendizaje de los roles, el aprendizaje del compañerismo, el tener que aprender a trabajar con alguien que no piensa o no ve las cosas exactamente como yo. Entonces, encontrar ese equilibrio. Yo te puedo aportar como padre y te puedo decir, primero es muy difícil darse cuenta. Ujú. Eh, Segundo punto, cuando el entrenador te lo dice, es difícil aceptarlo. Y en tercer punto, cuando te lo dijeron, cuando lo aceptaste, corregirlo es un poco menos difícil, pero también cuesta, porque en definitiva pasa en todos los órdenes de la vida. Los hijos son la proyección de uno y uno pretende para los hijos, como bien dijiste vos, lo mejor y entra por un tubo donde cree que lo mejor es X cosa y ahí es donde vos estás rompiendo una barrera que a veces no es saludable. Entonces no es una tarea sencilla, es importante, pienso, o podría proponerlo aquí, un entrenador formado en estas cosas, como dije recién, debería tener herramientas o podría fabricarse herramientas para calibrar la expectativa de esos padres en función del progreso de cada uno de los chicos. Y en este sentido, si asocio cosas, digo para no hacer una cosa demasiado extensa. Un pibe joven o un adolescente va teniendo logros sustanciales más o menos cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses tiene posibilidades este, de que sus padres, revisar con los padres y recalibrar y decir, hace 6 meses no sabía nadar, ya nada, lo quiero llevar al campeonato cordobés. ¿Ustedes están de acuerdo? La expectativa no es que gane ni nada, es que venga y participe y empiece a foguearse. ¿Cuántas veces hemos tenido esta charla? ¿Y ustedes qué expectativa tienen? ¿Y están de acuerdo? Miren que un chico que entra en categoría de competir en por lo menos los 3 campeonatos del año tiene que venir a las 5 de la mañana a nadar y representa un esfuerzo de la familia y ahí va otro de nuevo, otro proceso. Entonces, este concepto de recalibrar las expectativas creo que es muy importante para la familia del deportista y el deportista. Mira, me hiciste acordar de algo. El... Yo aprendí algo este año. Todo proceso, más allá de ser bonito, debe ser sostenible en el tiempo para que pueda llamarse proceso. Sin Entonces duda. también he aprendido que
Mientras más simples se sostienen las cosas, más fácil es sostenerlas en el tiempo. Entonces no estamos hablando, si bien son procesos complejos, los procesos internos de cada uno de nosotros, pero estamos hablando de cosas sencillas a tener en cuenta y pensar mi responsabilidad como padre para con mi hijo que es deportista desde otro punto. No como una extensión mía que debe triunfar o cumplir con las cosas que yo no pude cumplir. Exacto. Bueno, está bien. El tema es que esto lo estamos diciendo y servirá para, si hay padres escuchando esto, servirá para que lo puedan revisar personalmente. Pero es difícil cuando vos como entrenador no has tenido una conversación sobre estas cosas con un padre, sentarse al lado de la cancha, al lado de la pista, al lado de la pileta y decirle, che, loco, vos estás proyectando en tu hijo las cosas tuyas, dejate de joder que le arruina la vida. Y ahí perdiste el padre, el chico. Entonces hay que armar un contexto para poder señalarle a alguien que uno observa eso y ver que de cualquier manera eso sea correcto, que realmente esté sucediendo. ¿Se Bueno, entiende? voy a un ejemplo concreto. Sudamericano del 2017 o 18, no me acuerdo. ¿Sí? No vamos a dar nombres. Sudamericano del 2017-2018. Uruguay. ¿Sí? Viajo con el chico a Uruguay. El padre del chico era atleta. El pibe, condiciones que le sobraban. El padre, atleta, un atleta de toda la vida, corredor de toda la vida. Vos ya los vas midiendo, te vas dando cuenta porque te van diciendo, che, estaría bueno que hicieran, ¿no? O si necesitan ayuda, los puedo ayudar en la pista con... Empiezan con esas pequeñas aproximaciones. Al chico le va mal porque en realidad el chico no quería estar ahí. ¿Sí? Nos habíamos puesto muchas expectativas nosotros le habíamos puesto muchas expectativas, le habíamos inflado la cabeza, dijimos esto, error mío, ¿no? Yo estoy admitiendo mi error, le habíamos inflado la cabeza. Al pibe le va mal por la presión, o sea, por la presión, porque tenía todas las condiciones para estar entre los primeros, le va mal por la presión. Obviamente todo lo que implica esa situación de volver desde Uruguay hasta Córdoba, con la cara larga del chico, con el esfuerzo que hicimos, toda la historia, los esfuerzos del padre, de la madre. Le doy una semana de vacaciones, a la siguiente lunes lo espero a entrenar y yo veo que no venía, no venía, no venía, no venía, no venía, no venía. Y me dicen, che, está entrenando con el padre en la pista. Me voy hasta la pista de atletismo y evidentemente el padre me dice, no, mira, profe, está todo bien, pero en el atletismo lo voy a entrenar yo. Digo, ¿estás equivocado? Le digo. Te, te, de esto, todo esto delante del chico, o sea, todos los errores que yo pude haber cometido los cometí ahí. Todos los errores que yo como entrenador pude haber cometido los cometí ahí. ¿Estás equivocado? Le digo. Acá el entrenador soy yo. Esto se discute, pero vos no me podés desautorizar delante del chico. Si esto sigue así, le digo, el chico no puede seguir entrenando conmigo. Evidentemente el chico no entrenó más conmigo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esa situación va a ser muy frecuente, la vamos a pasar todos más de una vez. Y entonces, y eso a lo que vamos en un rato, las reglas de juego tienen que estar claras y se tienen que respetar y tiene que haber un común acuerdo. Porque esta situación se va a presentar. Por más que estemos de acuerdo en las reglas de juego, esta situación se va a presentar y hay que saber cómo manejarlo. ¿Sí? La pongo como un ejemplo porque estoy seguro que muchos de los que escuchan esto van a tener 1000 anécdotas para poder contar sobre esto. Primero tengo que identificar, vamos a hacer como un gran grupo, ¿sí? Sin entrar en detalles muy groseros. Pero hay como, vos podés encontrar como identificar algunas actitudes del padre. Podés encontrar el padre que es desinteresado, ¿sí? No es el más común, pero lo podés encontrar, que es el padre que no va nunca, no va nunca a las reuniones, no va a ver nunca a ver a su hijo. Entonces vos, lo primero que yo aconsejo es indagar por qué no va. Si ese chico es importante, si vos notás que el padre o la madre es un referente dentro del chico o está esperando, todo cuando fuimos chicos nos gusta que los padres nos vayan a ver, ¿por qué no está yendo? ¿Cuál es la situación para la cual no está yendo? Tener los padres que son excesivamente críticos, ¿sí?
que lo único que saben es encontrar el pelo al huevo, ¿sí? Y generan crítica en el lugar donde no la tienen que generar, ¿sí? Y generan nerviosismo y eso hace que empeore no sé si decir el rendimiento del chico, pero la prestación del chico a la actuación. Los padres, dentro de esto también podemos hablar de los padres que son vociferantes o vozarrones, que son los que están gritando siempre atrás, ¿sí? Tenemos los padres que son entrenadores, ¿sí? Que dan indicaciones al mismo tiempo que está hablando el entrenador, entonces el mensaje es cruzado. Y tenemos los padres que son sobreprotectores, que no permiten que los chicos hagan nada que lo pueda llegar a lastimar. Entonces, esas como las grandes características, después hay muchas cosas a analizar adentro, pero son como las grandes características que pueden encontrar los padres. Entonces, todo eso que estamos hablando, se reduce a un par de estrategias muy simples, ¿sí? Establecer momento y lugar para poder hablar con el padre. ¿Cuáles no son los momentos y lugares para hablar con los padres? Durante la competencia deportiva, delante del chico, tener que exponer al chico a una conversación de esas características, delante de otros padres, de alguna forma, eh, intentar hablar desde la pregunta, o sea, no bajar una línea, no ir a putearse con el padre hablando mal y pronto, sino tratar de decir, decime una cosa, ¿a vos qué te parece que puede sentir tu hijo si te ve gritando o eso? ¿O qué puede llegar a sentir tu hijo si yo le estoy diciendo algo y vos le estás diciendo otra cosa del otro lado? ¿Qué pensás que puede pasar por la mente de tu hijo? ¿Vos te parece que la está pasando bien? Por darte un ejemplo. ¿Qué opina usted, Doc? Yo pienso que, o estaba elaborando justamente eso, ¿no? La reunión de padres. Sí. La reunión de padres. La reunión de padres tiene que estar, porque allí eh, se calibran las expectativas, se calibran los proyectos, los padres aprenden a ser padres de chicos deportistas, ¿sí? Eh, si sirve para mencionarlo, en la escuela primaria hay reunión de padres con los chicos, digamos, te citan a una reunión de padres, cada tanto te citan a una reunión de padres, a mitad de año, a final de año, te cuentan el progreso, te cuentan hacia dónde van. Si tu hijo tiene alguna cosa en particular que destacar, te llaman aparte y te dicen, vos no te vayas, y te lo cuentan, te lo explican, lo destacan si es para destacar y si no, si es para corregir. ¿Ves? Como así también te llaman si tu hijo tiene un problema con algún compañero, te citan y te dicen. Entonces, ese modelo es de utilidad también en el deporte. Por eso, de alguna forma, toda esta charla que hemos tenido nos lleva a la herramienta principal, ¿sí? Vamos a hablar de lo que sería como la entrevista o la charla de los padres en la pretemporada. Decimos pretemporada, pero muchas veces se puede extender varias veces en el año. Mira, déjame agregar un rengloncito que dice Dale. así. En la escuela te enseñan, en tu casa te educan, ¿verdad? Ujú. Cuando se trata de deporte, en el ámbito deportivo te enseñan y te educan. Entonces es muy importante la comunicación del entrenador con los padres, porque vos como entrenador estás educando a mi hijo en algunos aspectos que yo no manejo, no conozco, pero lo estás educando. ¿Me entendés? Sí. Digamos, en el ámbito del deporte es donde se aprende a manejar la frustración, es donde se aprende a manejar la ansiedad y me lo está enseñando el entrenador. Entonces, si el entrenador es un tipo impulsivo, intempestivo, los chicos no aprenden a controlar el impulso, aprenden copiando, aprenden a ser así. Entonces, en el ámbito del deporte, se enseña el deporte y se educa. Hay un... a ver, nosotros vamos a desarrollar un poco una estructura de lo que debería ser la reunión con los padres, que la primera reunión es muy importante, y esto me trae eh, bastantes recuerdos, bastantes anécdotas. Voy a tratar de sintetizar uno muy rápido, que es el siguiente.
La reunión con los padres tiene que ser planificada, porque nosotros a veces siempre andamos a las corridas y tenemos con el cuadernito anotamos ideas y vamos y las tiramos. No, una reunión, para que sea eficiente, tiene que tener una estructura. Esta es la herramienta, esta es la clave de toda esta charla que tenemos hoy, que es la reunión propiamente informativa con los padres, ¿sí? Entonces, la reunión más o menos puede llevar una hora, hora y media, ¿sí? Más de una hora y media no es aconsejable, una hora sería lo correcto. Generalmente la primera reunión la tenés al principio de la temporada, no solamente con los padres que ya conocés, sino con los nuevos padres que se están integrando, en un lugar adecuado, repito, en un lugar adecuado, todos tienen que estar cómodos, tienen que sentirse cómodos, tiene que ser una invitación formal, planificada, y vos tenés que asegurarte que vayan, y tiene que tener un programa esquematizado. Antes de empezar a desarrollar esto, hay una cosa que todos los entrenadores tienen que tener en claro y lo tenemos que transmitir a los padres como el Padre Nuestro, que es lo siguiente. En la formación deportiva, en toda la vida deportiva del chico, que hasta que se transforme en un adulto, existen fases, y hay especialistas en fases, pero vos lo primero que haces es enseñarle, aprendés a entrenar. Y no estamos hablando de una connotación de rendimiento, vos aprendés a entrenar, aprendés a entrar con las hojotas dentro del vestuario. Estoy diciendo cosas que parecen pavas, pero hacen a los hábitos. Vos desarrollás hábitos, a entrar al vestuario con las hojotas, a cuidar tus cosas, a no dejar la ropa tirada en cualquier lado, a entrar y saludar a los otros entrenadores o saludar a los compañeros. O sea, normas de conducta básicas y normas de higiene y orden básicas que hacen a tu futuro desarrollo como deportista y como persona en todos los ámbitos. ¿Sí? Los rudimentos básicos del reglamento, etcétera, etcétera. Entonces eso se llama aprender a entrenar. Después pasas a una fase, en otra fase, que puede ser la que te corresponde o no, que es entrenar para entrenar. Vos estás preparándote para entrenar. El rendimiento acá no es lo importante, el rendimiento es una consecuencia de, pero vos estás perfeccionando hábitos y haceres todo el tiempo. Después viene entrenar para una prueba, o sea, para ser competitivo. Vos empezás a ser competitivo, ahí ya empezás a pensar en rendimiento, pero todavía seguís con el concepto de desarrollo y proceso. Después viene lo que sería entrenar para una prueba específica, y en algún momento, si se da o no, no es lo más importante, son muy pocas las veces que a mí se me ha dado esa oportunidad, entrenar para ganar. Pero yo me olvido que las dos primeras fases son aprender a entrenar y entrenar para entrenar, y que los chicos se manejan en ese proceso, y no se lo explico claramente a los padres, se pierde la brújula, se pierde el norte hacia dónde estamos yendo. Eso es clave, en toda charla con los padres, eso es clave. Nosotros estamos aprendiendo a entrenar, estamos adquiriendo habilidades, estamos desarrollando hábitos. Todos somos esclavos de los hábitos, pero es preferible ser esclavo de los buenos hábitos que de los malos hábitos. ¿Sí? Y después, entrenar para entrenar. Te estoy preparando para entrenar. Esa fase que es tan clave y tan importante, el padre le tiene que dar claro, tu hijo no está acá para ganar, está para aprender, a dar su máximo esfuerzo y entender que a veces las cosas pueden resultar y a veces no pueden resultar. Y es un conjunto de un montón de cosas. ¿Sí? Habiendo hecho esta aclaración, la presentación tiene que tener una apertura. ¿Sí? La presentación, para que el padre no se pierda, tiene que tener una apertura. Presentate, decirle, miren, mi nombre es Alejandro, mi nombre es Ariel, vengo de esta experiencia, me sale en inglés, background, tengo Conocimiento. este conocimiento, he pasado por estas etapas, esto. ¿Cuáles son mis objetivos para con sus hijos? ¿Cuáles son los objetivos de la institución para con sus hijos? ¿Cuáles son los objetivos que estamos buscando y que le vamos a poner foco en esta etapa? Esto y esto. ¿Sí? Tengo que ser claro con los objetivos. No tienen que ser 1000 objetivos, tienen que ser 4, 5, 6 objetivos y claro, y trabajar sobre eso. ¿Qué cosas necesito?
equipamiento, calendario, necesitan aprender reglamentos, necesitan aprender algo, entender lo que están viendo. A mí me da gracia porque por ejemplo, el otro día estaba viendo hay un libro que se llama Rugby para padres. Entonces le explica en forma muy sencilla cómo es las reglas básicas, las posiciones en rugby, lo que hace cada jugador en la cancha. Muy simple, muy fácil explicado para papás, para que el padre pueda disfrutar lo que está viendo. ¿Sí? Ujú. Eh, y esta parte es muy importante y es una de las más extensas. Roles y responsabilidades de los padres. Repito, roles y responsabilidades de los padres. El padre es padre, no es entrenador. Repito, el padre es padre, no es entrenador. Entonces, hay que meditar muy bien el rol y responsabilidad de los padres. Rol del padre, acompañar a su hijo en el proceso deportivo. Rol del padre, saber encontrar el equilibrio entre la decisión del chico del deporte que quiere hacer y las experiencias que se puedan dar en ese deporte. Rol del padre, no vivir su propia experiencia, la experiencia de su hijo como si fuera su propia experiencia. Hoy mismo escuché un comentario que dice, ganamos, sí, pero ganamos, y el padre dice, sí, pero ganaron contra el segundo equipo. ¿Qué importa? Ni qué necesidad tenés de hacer esa acotación. Tampoco importa si ganaron o no ganaron, lo que importa es que los chicos lograron llevar a cabo lo que el entrenador pedía. Se dieron la secuencia, el entendimiento de lo que el entrenador, y eso lleva un proceso largo. Otro punto importante que no puede faltar en esta conversación, lo que se llama la charla doble vía. Y acá hay un principio de la comunicación efectiva, que es yo soy responsable de lo que digo, pero soy responsable de lo que el otro entiende. Por eso tengo que ser muy claro a la hora de explicar y tengo que asegurarme que el otro entienda entienda el punto de vista que yo le quiero ofrecer. Por más que no esté de acuerdo, pero que lo entienda. De ahí nace el concepto de la herramienta de la pregunta, usar la pregunta como herramienta de análisis y herramienta de reflexión para con los padres todo el tiempo. ¿Sí? Establecer las pautas. Mirá, en un partido o en un torneo, en una competencia, vos no me podés venir a hablar cuando yo estoy trabajando de entrenador. Hay un momento y un lugar donde vos te podés dirigir o nos podemos encontrar para conversar. Si algo te gusta o algo no te gusta o si tenés una inquietud. El entrenador tiene que ser un canal abierto para los padres, pero hay un momento y un lugar. Si eso no se respeta, si esas pautas de convivencia entre el entrenador y los padres no se respetan, el equilibrio se rompe y el mensaje deja de ser un mensaje para hacer un ruido. Y toda la experiencia que se pueda llegar a dar. Y darle lugar a los padres a responderle todas las preguntas que haya y ser sincero. Hay muchas veces que a mí me hacen preguntas y yo no las sé responder, no sé de qué me están hablando. O desconozco. Entonces ser sincero, mira, no lo sé, déjame que pregunto con alguien que lo sabe o lo averiguo. ¿Sí? Y esa herramienta, el no lo sé, déjame que lo averiguo, el ser sincero con el padre tiene un poder muy grande. Muy grande. No sé qué opinas, Doc. Estoy pensando en un concepto que específico, digamos, lo que vos estás definiendo se llama encuadre. Para definir cuál es el rol de un padre acompañando a su hijo en un determinado deporte, uno tiene que encuadrar. Y el encuadre tiene, como vos bien decías, esta cosa de, el primer paso te informo qué hacemos acá. El segundo paso te informo cuál es la intención, el objetivo mediano, a largo plazo que tiene el equipo, el grupo, la institución. Y el tercer paso es, te informo cómo vamos a hacer todo esto y cuál es el lugar que vos vas a ocupar en este plan. Y ahí entra, una vez que el padre entendió ese concepto, ya sabe a dónde está yendo con su hijo. Y ya sabe cuál es el objetivo a mediano plazo y a largo plazo. Entonces se convierte cuando lo tiene claro perdón, y en el momento, y apenas empieza a andar, uno ya,
pongámosle que viene de primera vez, entonces supongamos tiempos. Esos primeros 3 meses ese padre va pensando esas cosas del encuadre. Al final del primer trimestre, como su hijo ya se integró al grupo y ya participa un poco más de la actividad, hay que plantearse esto de las expectativas para que el rol de ese padre acompañe las expectativas reales del chico y las expectativas reales del grupo. Entonces así, despacito, el padre se convierte en un participante activo de la tarea. Tampoco sirve que el padre esté sentado en la tribuna del otro lado de la lámpara. No sirve. No sirve porque no tiene ninguna participación y como padre se siente que vos dejaste tu hijo ahí, tenés que ver nomás. Eso no, digamos, y entonces después sale el chico, vos te vas con él a tu casa y tratás de ver y le haces comentarios, yo te vi y tratás de incorporarte, pero no tenés claro cuál es el rol que tenés que jugar ahí. Y en qué No, a momento. ver, hay una práctica que hay que hacer, por eso digo, voy a usar un término muy argentino, aprender a marcar la cancha de entrada, o sea, decir, esto se va a dar en esta situación, vamos a trabajar de esta forma, y de eso después, puedes, por ejemplo, trabajar con una comisión de padres que te ayude, por ejemplo, como ha pasado mil veces, tenés que viajar a un selectivo de Aguas Abiertas en Mendoza. No encontramos hotel porque yo estaba a cargo de todo. Yo tenía que pagar los pasajes, encontrar lo único que terminé encontrando fue un hostel frente a la montaña con frío. Los chicos la pasaron bárbaro, algunos padres la pasaron muy mal, otros padres la pasaron genial. Pero si vos derivás esas acciones, por ejemplo, buscar presupuesto de los hoteles, buscar presupuesto del colectivo para viajar, o sea, generas una comisión de padres donde las reglas de juego están claras, eso te ayuda un montón, te fortalece un montón y permite la integración de los padres dentro del proceso de formación deportiva del chico. Claro, claro, exactamente. Le da la posibilidad a los padres de integrarse al proceso. Ese es el punto. Entonces, por eso volvemos a repetir, como hacer un pequeño cierre de esto, para no hacerlo tan extenso. La relación entre los padres y los entrenadores debe ser una relación respetuosa, una relación de colaboración, donde los roles de uno y los roles de otro deben estar bastante bien marcados. ¿Sí? Eh, Hay como unos puntos clave o como unos puntos claros que el padre tiene que tener en cuenta, que es saber dejar ir a tu hijo, saber dejarlo ir, dejarlo ser, dejarlo equivocarse, ¿sí? No vivir por medio de él, sino dejarlo ser. Admitir, los entrenadores también tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Admitir mis propias limitaciones como padre, o sea, limitaciones, no estoy hablando de limitaciones que son, estamos hablando, mis limitaciones, que es, por ejemplo, que soy muy temperamental. Bueno, voy a disfruto ver a mi hijo, pero soy muy temperamental y grito, listo. ¿Qué puedo hacer para que mi actitud temperamental no afecte el desarrollo de mi hijo? No generarle una presión a mi hijo. Eh, Aceptar los triunfos sin competir, o sea, los pequeños triunfos, las cosas que se van logrando, los pequeños cambios de hábito, las actitudes, el aprender a estar con los otros y a convivir con otro que, repito, que no piensa lo mismo que yo, como un triunfo, aceptar también las derrotas y las frustraciones. Este punto lo anoté, pero, o sea, lo tengo en duda porque a veces tiende a tener una connotación negativa que es ser yo como padre, ser como un modelo de autocontrol para mi hijo. Demostrarle que ante situaciones complejas yo puedo mantener el control o que yo busco mantener el control. Así me puedo equivocar. Repito, lo anoté medio con entre comillas porque me genera un poco de ruido. Lo leí, lo estudié, lo he tratado lo aplico todo el tiempo el autocontrol, pero a veces con relación al padre me genera un poco de ruido. Lo que pasa es que para poder desarrollar eso, vuelvo a algo que dije hace un ratito, tenés que generar, primero tener un muy buen vínculo con el padre para poder señalarle y que lo acepte de buen modo que tus gritos del costado de la cancha no suman, restan. Ujú. Entonces, eh, hay que generar un entorno para poder decir eso.
¿no? Vos fíjate que estamos hablando, o estamos hablando de un concepto en general, desde hace un ratito, que no está descrito como tal. Porque hablamos de psicología del deporte y parece que la psicología del deporte solo se aplica al deportista. Pero estamos hablando de niños y de adolescentes. Por lo tanto, no están solos, están con su entorno familiar. Entonces, esta cuestión de la psicología del deporte se hace muy abarcativa y se traslada hacia la red que sostiene al chico. Entonces, uno, porque recién hablabas y yo iba a decirte un ejemplo de algo mal hecho. El entrenador cuando dice, mira, mira, pibe, acá dentro de la cancha mando yo, afuera tu papá sabrá lo que tiene que hacer. Frase para el error, y frase muy conocida, frase para el error. Eso no fomenta el respeto, ni fomenta el crecimiento. Fomenta la división, la decisión. ¿Me entendés? Ahí la frase en todo caso debería decir, mira, en este ámbito aquí las reglas están escritas y las comparto, las traslado y acá lo hacemos de esta manera. Y cuando hablé con tu papá estaba de acuerdo que vos lo ibas a hacer así. ¿Te das cuenta? Entonces vos nunca Sí, desautorizás al padre, no lo descalificás al padre y entonces estoy diciéndote que tu papá me da la autoridad para decirte no hagas tal cosa. ¿Ves? Pero es sumamente común y sumamente frecuente, o lo hemos visto juntos, esa frase. Yo acá mando yo y allá afuera tu papá, tu mamá ya sabrá lo que hacen con vos. Lo hemos visto. ¿Qué pasó con esos chicos? Dejaron de asistir. En sí. nada. En nada de tiempo. Entonces, el rol del entrenador cuando trabaja con niños, con adolescentes, y tiene mucha tarea en este aspecto, tiene que estar muy atento a esto. No solamente el desarrollo individual de su deportista, sino que no debe olvidarse que ese deportista o ese proyecto de deportista está sostenido por una red. Mira, estaba pensando, no lo llegué a desarrollar porque se me iba a hacer muy largo, lo puedo hacer para la charla que viene, que nosotros deberíamos tener, aparte como nosotros tenemos una guía del buen entrenador, generar una guía del padre, ¿sí? No una guía de imposición de cosas, sino una guía de cómo el padre acompaña al atleta, ¿sí? Con pequeñas ideas y disposiciones que ayuden. Eh, a ver, yo anoté 5 ideas rápidas, todavía lo tengo que seguir trabajando un poco, que es, por ejemplo, como si no te queda nada de esta charla, si sos papá y no te queda nada de esta charla, me gustaría que te quedan como 5 puntos básicos, que es, tu hijo juega para divertirse, juega, el juego es un medio, ¿sí? Para aprender y para ser amigos. Ganar en este punto no es lo más importante, eso vendrá después, si es importante o no. El segundo punto es que el éxito no se define por el máximo rendimiento, sino por el máximo esfuerzo. El tercer punto me parece que es que anima a tu hijo, pero no lo presiones, no lo critiques y no lo intimides. Intimidar es muy normal. Sé un modelo de conducta, porque no pretendas que tu hijo haga lo que vos no sos capaz de mostrar que podés hacer, ¿sí? Y saber que te podés equivocar, pero eso somos humanos, todos nos equivocamos. Y mantener una comunicación abierta y respetuosa con el entrenador. Eliminar las resistencias, ¿sí? Tratar de reducir las resistencias para que el canal sea abierto. La comunicación fluida, la ida y la venida es la clave. O sea, hay una frase que dice, toda posibilidad está en una conversación de distancia. Tengamos buenas conversaciones para que las posibilidades se puedan dar. Me parece bien. Me parece bien, de hecho, también podrías vos, en esta intención de escribir la guía práctica para ser padre de un deportista, que los padres que estuvieran escuchando pudieran devolverte al final de la charla su experiencia, su consejo, su idea, su aporte.
por Te supuesto. serviría para tomar nota, para escribirlo, para pulirlo. Sí, porque ese es un punto que no lo toqué, que es que el padre, hay muchas veces, a mí me pasó muchas veces que el padre te enseña muchas cosas de las situaciones que ocurren, muchísimas cosas. Claro, Y claro, hay que aprender a capitalizar ese punto de vista que a vos te construye. sí, claro que ¿Sí? sí. Hay que aprender a capitalizarlo. Bueno, no queremos extendernos mucho más porque si no se van a agotar y aparte no nos van a querer escuchar nunca más. Esta charla está dedicada a todos los padres y quiero ser a todos esos entrenadores, sobre todo que están en el interior, en los pequeños pueblos, en los clubes, en los colegios, que están peleando por generar un espacio en el deporte y poder eh, generar un ámbito educativo por medio del deporte. Esta charla va dedicada a todos ellos. Espero que les sirva, espero que podamos recibir algún feedback que nos permita enriquecer esto y en algún momento poder volcarlo hacia toda la comunidad. Doc, gracias por el aporte de hoy, gracias por la ayuda. Chao, Nos que vemos andes en la muy bien. próxima. Chao, Cuídense chao. mucho todos, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.